Bienvenidos y bienvenidas al ciclo de entrevistas de las Rondas Corales 2020, organizadas por ADICORA, la Asociación de Directores de Coro de la República Argentina, y destinadas a conocer, mostrar y analizar todas las facetas de la actividad coral infantil y juvenil en nuestro país. Hoy, en nuestra ronda Pedagogías Vocales, tenemos el placer de entrevistar a Federico Sala. Bienvenido, Federico. Muchas gracias Soledad. Bueno, estamos muy contentos con tu aceptación de la invitación porque realmente queremos aprender mucho del tema que nos convoca, que es el de la voz transgénero y cómo se hace para enseñar desde nuestro lugar, desde el lugar del director de coro, a estas voces especiales que requieren también de un especial cuidado. Les contamos a todos que Federico es médico otorrinolaringólogo, especialista en laringología, voz y deglución. Él trabaja en el Hospital Italiano, pero además es y fue cantante de coro, que ese es el dato especial que a nosotros nos convoca y nos interesa. Así que bueno, Federico, como decía antes, nosotros tenemos una realidad que ya no podemos dejar de mirar, que es el de las nuevas voces, las voces de los jóvenes que están en plena transición, en pleno crecimiento, con una revolución interna, una aceptación de su nuevo yo, y los directores generalmente respondemos a ciertas clasificaciones que son demasiado opuestas entre sí, no hay un punto intermedio, como lo de las voces masculinas, voces femeninas, cuando en realidad podríamos estar mucho más abiertos a hablar de voces agudas y voces graves, por ejemplo, nombrar por registro, pero sin tener que denominarlos con un nombre de género. Así que a raíz de esta inquietud que tenemos los directores de coros, queremos conocer acerca de estas realidades para poder implementarlo en nuestra enseñanza de la mejor manera posible y abrir las puertas a todo el mundo y que nadie se quede sin cantar. Bueno, yo te agradezco mucho, Soledad, la invitación, y para mí como médico es un desafío. Estos temas no suelen ser de los temas más sencillos de tratar para nosotros. Voy a tratar de ser lo más claro posible y bueno, obviamente cualquier cosa que vos consideres que puede no llegar a entenderse para el público que nos va a estar escuchando, obviamente que estés atenta y me lo digas, así podemos aclararlo. Sí, cómo no. Si querés podés compartir tu pantalla y comenzamos con la exposición. Espera, porque no puse, pero perdón, De nuevo, sí. porque tengo que poner compartir audio. Ahí está. ¿Ahí se ve bien? Sí, ahí se ve. Muy bien. Bueno, la intención de esta charla es hablarles sobre las herramientas de terapia vocal en pacientes con incongruencia de género que tenemos en principio los médicos y particularmente los otorrinolaringólogos. Primero, sí que todos debemos tener en cuenta que la voz es un carácter sexual secundario y en relación a esto es muy importante la muda vocal, ¿sí? Llamamos muda vocal a los cambios fisiológicos y perceptuales de la voz durante la pubertad, y durante este proceso la laringe va a adquirir sus dimensiones y características adultas, y es a partir de este momento en donde se va a establecer la voz definitiva del hombre y de la mujer. Para que ustedes tengan idea, tanto niños como niñas manejan frecuencias fundamentales similares. Cuando hablo de la frecuencia fundamental hablo del tono de la voz, y va a rondar entre los 250 y los 275 Hz. Pero bueno, durante la muda vocal esta frecuencia fundamental va a descender notablemente, obviamente más en los niños que en las niñas. Si tomamos en cuenta a las niñas, ellas van a tener la muda vocal entre los 11 y los 15 años, dependiendo de cada individuo. Y esto va a estar dado por el efecto de los estrógenos y las progesteronas, la progesterona, que son las hormonas femeninas,
Y lo que vamos a observar es que la frecuencia fundamental va a descender. Puede descender entre 2 a 4 semitonos, y en la mujer ya desarrollada, el promedio de frecuencia fundamental ronda alrededor de los 207 Hz. En los niños, la muda va a ocurrir un poquito después, entre los 12 y los 15 años, y va a estar dado por el efecto de los andrógenos, o la testosterona, que es la hormona masculina. Y en el caso de los niños, la frecuencia fundamental va a descender en una octava, mucho más que en las niñas, y vamos a tener una frecuencia fundamental en los varones, en los hombres, promedio de 120 Hz. ¿Por qué digo esto? Esto es muy importante porque de esto vamos a tener en cuenta esto para determinar los efectos hormonales que pueden ocurrir por la hormonización o por las terapias hormonales que podemos llegar a utilizar en algunos pacientes. Y como estamos hablando de los pacientes que tienen algún tipo de incongruencia de género, vamos a hacer algunas aclaraciones. Durante muchos años se usó el término de transexualidad, que incluso hoy día se sigue usando, pero bueno, la OMS ha reemplazado el término de transexualidad por el de incongruencia de género, y lo define a la incongruencia de género como una condición relacionada a la salud sexual de la persona, en lugar de un trastorno mental y de comportamiento como si se consideraba en otros años. De hecho, después del último ICD-11, que es la lista en donde la Organización Mundial de la Salud lista a las enfermedades, quita en este punto a la incongruencia de género como una enfermedad, pero la incluye para poder asegurar en este grupo de individuos el acceso a la salud que lo van a requerir para ciertas intervenciones. Bueno, y en relación a esto, contarles, muchos probablemente ya lo saben, que desde 1990 la Asamblea Mundial de la Salud dejó de definir a la homosexualidad como un trastorno mental. Y simplemente para tener en cuenta, dentro del colectivo LGBTIQ+, tenemos una gran variedad o diversidad sexual o de orientación, de representación, de autoconsideración, en donde vamos a tener, bueno, lesbianas, gays, bisexuales, y dentro del grupo trans vamos a tener a los travestis, transexuales y transgéneros, que van a ser el grupo que nos va a centrar en esta charla, porque son aquellos que van a requerir de estos procedimientos, específicamente en el caso de la charla para el cambio o adecuación de la voz a su género. Bueno, estas consideraciones tienen que ver un poco con lo mismo, ¿sí? El transexual es aquella persona que no se identifica con su sexo y por ende lo cambia mediante terapias hormonales y cirugías, y el transgénero se trata de las personas que cambian solo su género, y para entender esto tenemos que tener algunos conceptos un poco más claros. El sexo de una persona se determina al nacer, y va a ser una condición biológica que lo va a definir como hombre o mujer, y va a estar determinado por las hormonas, la anatomía interna y externa. El género se refiere a los roles compuestos desde los grupos sociales, es decir, comportamientos, actividades o atributos que la sociedad señala sobre esta persona. Y por último, la orientación sexual es el sexo hacia el que una persona se siente atraída. Entonces, teniendo en cuenta estas tres variables, hay múltiples individualidades que pueden estar dadas por la combinación y variabilidad en cada una de estas situaciones, que hacen que cada uno de nosotros, desde el punto de vista incluso de la representación y del autopercibimiento, seamos distintos. Incluso se cree que hay tantos géneros como individuos hay en el mundo. En cuanto a voz y transexualidad, que es lo que nos va digamos, lo que nos interesa en este momento, bueno, toda nuestro trabajo y lo que vamos a charlar va a tener que ver con adaptar la voz al nuevo sexo para un correcto desarrollo de esta nueva identidad.
Y las intervenciones y los tratamientos de la voz con los que contamos desde el punto de vista médico son la hormonización, ahora vamos a hablar de ella, la intervención fonoaudiológica y la cirugía de feminización. Y pongo cirugía de feminización porque en general es el transmujer el que requiere de esta cirugía, ya que tiene escaso efecto con la hormonización. En cuanto a la hormonización, bueno, cuando yo pongo FTM es female to male, que es el trans varón. En él la hormonización se va a hacer con testosterona, que es la hormona masculina, y esta hormona tiene grandes efectos sobre la laringe. Ahora vamos a ver cuáles son esos efectos. En el caso del trans mujer, la hormonización se va a hacer con estrógenos o con antiandrógenos, y estos no tienen efectos sobre la laringe. Por lo menos no si esto se hace en una etapa postpuberal. Si nosotros evitamos el desarrollo puberal, sí va a mantener la voz prepuberal, y en ese caso vamos a lograr una voz con frecuencias fundamentales más elevadas. Los efectos de la testosterona sobre la laringe, es decir, en los trans hombres, van a generar cambios morfológicamente, aumenta la masa de las cuerdas vocales, es decir, el volumen, y la prominencia del cartílago tiroides. Y funcionalmente lo que genera, relacionado con los cambios estructurales, es el descenso del tono vocal, de la frecuencia fundamental y del rango vocal. Y es en este contexto que el cambio de la voz es poco problemático para los trans hombres, a diferencia de los trans mujeres. Es decir, es poco problemático los transexuales de mujer a varón, y es más problemático, o en realidad este efecto hormonal no tiene efecto en los transexuales de varón a mujer. Esto acá es un trabajo donde, bueno, analizan los pros y los contras de los tratamientos hormonales desde el punto de vista de la endocrinología pediátrica. Sabemos que tenemos varios tipos de tratamiento hormonal. Tenemos el bloqueo puberal, que se realiza entre el inicio de la pubertad y los 16 años, y luego de los 16 años la terapia hormonal cruzada, que se da con la hormona que se requiera para generar el cambio deseado. En la etapa prepuberal solamente se va a hacer asesoramiento y psicoterapia de apoyo, y no se va a dar terapia hormonal, y se lo va a seguir endocrinológicamente hasta que llegue a la edad puberal. Cuando llega a la edad puberal, es decir, antes de los 16 años, ahí va a estar la primera fase en donde se va a hacer un bloqueo del desarrollo hormonal para evitar el desarrollo puberal. Y después de los 16 años, y si el paciente quiere continuar con esto, se hará la terapia hormonal cruzada dando testosterona en el caso del trans varón, y estrógenos, progesterona, en realidad estrógenos en el caso del trans mujer. Algo que me parece importante para nuestra charla es tener en cuenta esto que les remarco. Acá vemos en estos los efectos esperados por la terapia hormonal cruzada, es decir, la terapia cuando se hace después de los 16 años, y vemos que el efecto de los estrógenos sobre la voz y la nuez de Adán es nulo. No van a disminuir la nuez de Adán, ni van a generar un aumento del tono vocal. Solo si hiciéramos un bloqueo previo a la pubertad y luego hiciéramos una terapia cruzada, podríamos evitar este desarrollo o la muda vocal en estos pacientes y lograr una voz con un tono más aumentado. En el caso de los trans hombres, vemos que sí, el efecto hormonal genera un agravamiento de la voz, con un comienzo esperado entre los 3 y los 12 meses, y con un efecto máximo esperado a los 2 años. Es decir, que en los trans hombres, es decir, mujeres que hacen su cambio de sexo a hombres, el proceso en el que va a durar esta transformación y su cambio vocal va a ser aproximadamente de 2 años con el tratamiento hormonal. Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque va a ser un momento de gran acompañamiento.
en cuanto a la terapia vocal y en cuanto al entrenamiento vocal, y en el caso de un coreuta o un cantante, es muy importante los cambios que va a ir sufriendo en su anatomía para poder reorganizar y estar atentos a su técnica vocal. La intervención fonoaudiológica. Hablamos de la hormonoterapia ya, ahora vamos a hablar de la intervención fonoaudiológica. En general, como ya dijimos, los trans hombres muchas veces no requieren grandes trabajos de rehabilitación fonoaudiológica y solemos tener mucha más población de trans mujeres que requieren de esto porque no han tenido ningún tipo de efecto hormonal, porque no existe. Pero bueno, no solo trabajamos sobre el tono, se trabaja también sobre los patrones respiratorios, sobre la entonación, sobre la articulación, sobre el vocabulario, sobre la inflexión de la voz, que son todas características muy importantes para lograr la feminización de la voz, sobre todo de la voz hablada. Y los objetivos de la terapia fonoaudiológica son, bueno, básicamente sí, elevar el tono, la frecuencia fundamental. Lo que se intenta es elevarlo por encima de 150 Hz, que es el re que está por debajo del do central, cambiar la resonancia oral, adquirir cierto grado de voz aérea, que es una característica de feminidad, mayor variabilidad en la entonación y que sea más alta y aguda, reducir la intensidad vocal, y feminizar los aspectos espontáneos del lenguaje como son la risa y la tos, que muchas veces son aspectos difíciles de poder resolver. Muchas veces lo que se intenta es lograr una adecuación vocal al género autopercibido. Muchas veces no se logra una feminización completa y se logran voces híbridas, pero que permiten cierta adecuación vocal. Y como último escalón o herramienta terapéutica tenemos el tratamiento quirúrgico, que principalmente lo vamos a usar en trans mujeres, es decir, male to female. Los objetivos de este tratamiento quirúrgico van a ser aumentar la frecuencia fundamental, es decir, aumentar el tono de la voz. Y bueno, yo no los quiero complicar con cuestiones técnicas, pero me parece que alguna gente puede estar interesada en esto y por eso voy a indagar un poquito más. ¿Cómo nosotros como cirujanos podemos aumentar la frecuencia fundamental o el tono de la voz? Bueno, tenemos varios recursos. Podemos incrementar la tensión de las cuerdas vocales. Si yo aumento la tensión en las cuerdas vocales, por elongación voy a aumentar la frecuencia fundamental. Si disminuyo su porción vibratoria, también voy a aumentar la frecuencia fundamental. Las voces femeninas, las laringes femeninas, son más cortas, las cuerdas vocales, y tienen una porción vibratoria menor. Y otra de las opciones es alterar su consistencia o disminuir la masa, que es una de las características también. Mayor masa, mayor consistencia, es las características típicas de una laringe masculina. Espero no haberlos mareado con esto, pero bueno, son de los fundamentos con los que nos basamos para poder desarrollar estos tratamientos quirúrgicos. Si optamos por incrementar la tensión de las cuerdas vocales, lo que vamos a hacer es un procedimiento que se llama aproximación cricotiroidea. Es un término difícil, ahora les voy a explicar, es más sencillo de lo que parece, o tiroplastia tipo 4, que es el nombre que nosotros usamos. Y otra opción es el avance de la comisura anterior. Avanzamos la comisura anterior haciendo una ventana en el cartílago tiroides, que es la nuez de Adán, y llevamos las cuerdas hacia adelante. Yo les voy a explicar el acercamiento cricotiroideo. ¿Qué es lo que hacemos? Para que ustedes tengan una idea, esta es una laringe normal, obviamente es una laringe esqueletizada, no hay piel, no hay tejido subcutáneo, y las estructuras cartilaginosas de la laringe, por detrás de esto están las cuerdas vocales, tenemos el cartílago tiroides. El cartílago tiroides es este cartílago que se desarrolla por la testosterona en el hombre y que da la famosa nuez de Adán, que las mujeres no tienen. Y por debajo el cartílago cricoides, que es este cartílago. Si yo hiciera un corte sagital acá en toda la laringe, podría ver la laringe por dentro. Y si miro el lado izquierdo de la laringe, desde adentro voy a observar el mismo cartílago tiroideo, el cartílago cricoideo. Acá hay un músculo que los une y que cuando se contrae hace que este cartílago
se acerque a este otro, se junten estos dos cartílagos. Cuando esto pasa, va a ocurrir lo que vemos acá en esta línea punteada. El cartílago tiroides, el de arriba, se va a anteriorizar y va a bajar. Y en ese contexto, esto que vemos acá, este pequeño hilito que es la cuerda vocal, también se va a anteriorizar y va a bajar y se va a elongar. Esto es lo que normalmente ocurre cuando se contrae este músculo que es el cricotiroideo. Nosotros lo hacemos en forma artificial, suturando este cartílago con el otro, lo juntamos y eso hace que la cuerda vocal se elongue como vemos en esta línea punteada. Esto es un esquema de lo que hacemos, suturamos un cartílago con el otro y esta es la visión quirúrgica. Eso nos permite elongar la cuerda vocal. Si lo que intentamos es disminuir masa o disminuir la producción vibratoria de las cuerdas vocales, lo que vamos a hacer es un procedimiento que se llama glotoplastía o glotoplastia, o sinequia anterior, es decir, unir las cuerdas vocales en su porción anterior. Esta es una imagen, dudé en ponerlo, digo, por ahí a alguna gente no lo impresiona, pero bueno, me pareció que era bastante gráfico para que puedan entenderlo. Estas son cuerdas vocales normales. Lo que hacemos en el procedimiento es generar un lecho cruento, es decir, una lesión controlada de la parte anterior. La comisura anterior es donde se juntan ambas cuerdas vocales en la porción anterior, hacemos 1 o 2 puntos a ese nivel, y eso genera, después de la cicatrización, ese es el proceso de cicatrización, acá la imagen está invertida, por eso vemos la comisura anterior abajo, pero es lo mismo, vemos cómo se unen las cuerdas vocales en toda su porción anterior. ¿Y esto qué es lo que nos genera? Nos genera que haya menos extensión vibratoria, menos área vibratoria y menor masa de las cuerdas vocales, ¿sí? Y esta es la misma laringe durante un estudio durante la fonación. A ver, el tratamiento quirúrgico, antes de venir a esto quiero hacer una aclaración. El tratamiento quirúrgico nosotros lo utilizamos, sí lo utilizamos, pero tal vez en un cantante no sea un elemento que usemos en primera instancia. Incluso de inicio desaconsejaríamos hacer un procedimiento de este tipo en un cantante. ¿Por qué? Porque estamos generando una alteración estructural en la cuerda, en la laringe, que puede desestabilizar mucho el desarrollo, digamos, de la técnica vocal del paciente. Entonces yo en principio soy muy cauteloso y no suelo indicar este tipo de cirugías en pacientes o profesionales de la voz o específicamente cantantes, que es lo que nos toca hablar en esta charla. En cuanto al trabajo vocal, y sobre todo para intentar dar algunos consejos o algunas recomendaciones al profesor de canto, al director de coro, yo creo que lo más importante durante el trabajo vocal del proceso, durante el proceso de transición de la voz de un cantante trans, va a ser ser extremadamente cuidadoso en las necesidades individuales de cada uno de estos individuos. No va a haber voces iguales, incluso aunque le demos el mismo tratamiento, y esto va a estar muy, muy determinado por múltiples factores, por la anatomía de base, por las condiciones vocales de cada uno de estos individuos, por las capacidades técnicas y las posibilidades técnicas. Entonces, sobre todo en los trans varones que van a tener modificaciones hormonales durante la hormonización y que ahí vamos a ver cambios perceptuales de la voz, hay que estar muy atentos para ir siguiendo este cambio de rango vocal y ir adecuando ese rango a la tesitura vocal adecuada. No es sencillo, pero es un desafío al que debemos apuntar. Y algo que me parece importante transmitirles, que por ahí excede lo que es su disciplina, pero sí que habla de cómo trabajamos con este tipo de pacientes desde el punto de vista médico. Nosotros en el hospital tenemos un grupo de abordaje interdisciplinario de las incongruencias de género, donde trabajamos conjuntamente con los pediatras, con los cirujanos plásticos, urólogos, nosotros los otorrinolaringólogos, los fonoaudiólogos, que son un pilar importantísimo, endocrinólogos, psicólogos, etc. Va a depender del área que estemos analizando en estos individuos, el grupo que intervenga y que participe. Y para
digamos, mostrarles ciertos casos que son muy conocidos, pero que muestran claramente estos cambios. Acá tenemos a una cantante que hace unos años se mostraba de esta forma, ¿sí? Charisse, y que tenía esta voz y que cantaba... If Oprah and I had a love child. Vamos a escucharla. Don't wanna be all by myself anymore. By myself. Bueno, escuchamos su registro, escuchamos su rango vocal y ella decidió, digamos, transformarse. Este era su aspecto. Ahora es un trans varón. Ha hecho cambio de nombre, se llama Shake Cyrus y podemos ver claramente el cambio de I miss you in the moonlight. I miss you in the sunshine. I miss you by my side every day. Bueno, lo que podemos observar en este caso es claramente un cambio de tesitura. Esto tiene que ver con los cambios en la anatomía de la cuerda vocal, ¿sí? Una cuerda vocal más edematizada, que obviamente también trae mayor ruido y puede llegar a dar una disminución en el registro. De hecho lo va a dar, es poco probable que él pueda volver a tener esos agudos, por ejemplo. Estos son cambios que no revierten con el tratamiento hormonal, ¿sí? Bueno, María Castillo, ella es una soprano del Colón, pero que empezó en el Colón como tenor en el coro del Colón. Ella hizo su transformación de adulta, de grande, y tiene un desarrollo vocal. Ella ahora canta de soprano en el Colón, y podemos escucharla cómo ella es capaz de utilizar sus dos registros, o sus dos tesituras. Y se llama El Camino del Camposanto, y habla de un camino misterioso, como es el camino de la vida de cada uno de nosotros, que nunca sabemos para dónde nos puede llevar. Acá la podemos ver a ella cantando en sus dos registros, ¿sí? En ella es una laringe que no ha sufrido cambios y que el buen desarrollo del falsete le permite tener un excelente desempeño en el registro de soprano, y mantiene su registro de tenor como cantó toda la vida, ¿sí? Y para complicar más las cosas, digo, hoy día vemos desarrollos en cuanto al rango vocal y a los diferentes registros en diferentes cantantes que no necesariamente son personas trans. No sé, el ejemplo de Dimash, que él... Димаш Кудайберген, Казахстан.
je vis, pourquoi je meurs, pourquoi je ris, pourquoi je pleure. Voici le SOS d'un derrière aux détresses. J'ai mûri hier sur toi. J'aimerais me prendre poison, soldat de ma peau. Para que no se extienda tanto. En él podemos ver que maneja, bueno, un amplio rango vocal y tiene excelentes representaciones en diferentes registros, y en él esto no está relacionado con una intención de cambio de sexo, sino simplemente con un estilo de música o de propuesta. Y bueno, y surgen interrogantes, claro que sí, digo, en estos pacientes específicamente y durante el proceso de cambio vamos a ver una gran variabilidad, o no sé si gran, pero vamos a intentar ver variabilidad en el rango y la tesitura vocal durante el proceso. Y en el medio nos quedan las clasificaciones en voces femeninas, soprano, mezzo y contralto, y las masculinas, tenor, barítono y bajo, y el encuadre. Bueno, va a depender mucho de cada individuo y de cada situación y de cada posibilidad vocal que tengan. Lo que creo importante es, en el caso de los profesores de canto y los directores de coro, acompañar al cantante durante el proceso de transformación de la voz, teniendo en cuenta la tesitura vocal en ese momento y estando muy atento a estos cambios para evitar, obviamente, frustraciones y sobre todo lesiones, ¿no? Que pueden ser frecuentes si no tenemos en cuenta esto. Bueno, yo les agradezco mucho por escuchar. Dejo ahí mi dirección de mail, por si alguno tiene alguna consulta, estoy obviamente a disposición. Muchas gracias, Federico. La verdad que esto es un mundo nuevo para muchos de nosotros. Si querés, puedes dejar de compartir la pantalla, así nos vemos. Bien. Ahí está. El poder de la música, la voluntad de expresión que tenemos todos, rompe con todas las barreras, con todos los límites. Hoy hablamos, cuando estábamos preparando la entrevista, de la voz hablada y la voz cantada, que son dos cosas distintas. Pero también mencionaste que la voz es una característica sexual secundaria. Pero la voz es lo que nos identifica muchas veces, tiene varias vías, nos identifica desde la procedencia hasta la emoción y un montón de cosas que traemos adentro, ¿no? ¿Por qué será que la gente busca hacer que coincida su imagen con su voz cuando está en este proceso? Algunos lo logran y otros no, pero lo cierto es que cantando probablemente se acerquen más a esa imagen que les parece atractiva, digamos, y que se identifican con esa. Y nosotros por ahí nos estamos perdiendo de voces hermosas, maravillosas, y de gente que ha dejado de cantar quizás por este motivo. Sí, sí, absolutamente. Hablábamos de muchas cosas, hay muchas definiciones de la voz, qué es la voz, ¿no? Hay infinitas definiciones. Y en esta diferenciación que vos hacías entre voz hablada y voz cantada, para que ustedes se den una idea, nosotros tenemos terapeutas especialistas en voz hablada y fonoterapeutas especialistas en voz cantada solamente, para que vean que el enfoque es totalmente diferente. Y en relación a estos pacientes, muchas veces el lograr una feminización, por ejemplo, de la voz en la voz hablada, es mucho más dificultoso que lograrlo en la voz cantada. Sobre todo en aquellos pacientes que tienen formación de canto. Y sobre todo
porque la voz hablada tomamos, como ustedes veían, otras características que tienen que ver con la entonación, el vocabulario, incluso con características paralingüísticas que en la voz cantada no interfieren tanto. Entonces, si se logra un buen manejo del falsete, por ejemplo, y un buen timbre, logramos una voz que puede llegar a ser autopercibida con gratitud por la persona, pero muchas veces en la voz hablada hay más dificultades para lograr eso. En este proceso, lamentablemente, el trans varón tiene más ventajas en cuanto a lograr una voz hablada más masculinizada. A veces tienen más dificultades en el proceso de canto porque sufren modificaciones laringias que tienen que acompañar con la parte técnica, y el trans mujer viene en desventaja porque la hormonización no ejerce ningún efecto, y se vale solamente de la cuestión técnica para poder lograr una voz hablada más feminizada, y en el caso de que tenga un buen manejo del falsete logrará una voz cantada adecuada o que le sea agradable, ¿sí? Nosotros siempre, en realidad en este punto existen un montón de encuestas que se hace al paciente para poder llegar a una voz que le resulte adecuada para su autopercibimiento, que es lo más importante, más allá de lo que uno pueda detectar objetivamente en esa voz. Lo que importa es lo que percibe esa persona sobre su voz, y me parece que hacia ahí vamos. Sí, además la importancia de saber trabajar con estas voces. No podemos decir, bueno, cantás en la fila de contraltos, canten así. Yo creo que en este caso es recomendable tener una técnica más individualizada, ¿no es cierto? Ver las posibilidades que tiene cada uno y en base a eso trabajar para que tampoco tengamos que hacer exigencias imposibles y pongamos en riesgo su salud vocal, ¿no? Sí, sí, eso pasa en todo, digamos, eso pasa en estos pacientes, en estos procesos de transición. Lo mismo ocurre en los niños o perimuda vocal, en donde también a veces hay exigencias que exceden las posibilidades, y eso también Claro. genera lesiones. Y también ocurre en los coros en los que hay de tercera edad, por ejemplo. Los grandes momentos de cambios de la voz tienen que ver con la muda vocal, tienen que ver con el envejecimiento, con la presbifonía, en donde también deja de haber un efecto hormonal sobre la laringe y sobre las cuerdas vocales, y esto genera cambios en la laringe que pueden generarse daños si no están bien tutoriados y controlados. Y bueno, y obviamente en la mujer, en cada uno de sus ciclos, también hay efectos hormonales que ponen a la laringe a prueba con más edema y demás. Entonces esos momentos, obviamente en las cantantes profesionales esto lo tenemos muy en cuenta, y ellas lo tienen muy en cuenta para sus performance, a la hora de hacer alguna intervención y demás. Me fui un poco del tema específico, pero me parece que valía la... Y esto nos da pie también para decir que hay que trabajar interdisciplinariamente, ¿no? Uno no puede dejar de hacer la consulta con el fonoaudiólogo o con el otorrino sobre estos casos particulares para respetar también todas sus características y aprender porque cada caso va a ser un desafío distinto, ¿no? Como ya nos dijiste. Sí. Anteriormente. Absolutamente, y ustedes en general son los primeros que detectan estas cosas. En general los pacientes nos llegan porque me mandó el director del coro, porque me mandó mi maestro de canto, y en general son ustedes los primeros en detectarlo siempre. Y en general lo hacen muy acertadamente. En general, cuando ustedes detectan que algo no está bien, aunque por ahí no sepan qué es, en general algo hay, siempre hay algo que mejorar. Entonces es muy importante la función, es como una función de screening que nosotros llamamos, de tamizaje, de poder determinar las pequeñas cosas rápidamente y eso poder derivarlo para estudiarlo mejor, ¿no? Obviamente. Muy bien, bueno, te agradecemos muchísimo toda esta información que nos diste.
Esperamos seguir conectados porque seguramente te vamos a hacer consultas o derivar algunas de las preguntas que vamos a tener el día de las pedagogías vocales, ya que la gente va a ver estos videos y va a dejar sus consultas. Así que seguramente te estaremos molestando para seguir con esto. Y bueno, quería agradecer también a DICORA, la Asociación de Directores de Coro, por brindarnos este espacio de intercambio y generación de nuevas ideas. Muchas gracias, Federico. El hecho de que seas cantante de coro, a nosotros ya nos sentimos como que sos de nuestra tribu. Y que seas otorrino también sos como un referente para nosotros y espero que mucha gente te conozca con estas entrevistas. Bueno, yo les agradezco mucho la invitación, a Dicora, a vos, a Macarena, que fue la que hizo el nexo, El nexo. y estoy a disposición para las consultas que surjan y para todas las preguntas que surjan. Encantado. Bueno. Muchas gracias, nos despedimos y nos vemos el 29 de septiembre en la transmisión por YouTube de estas Rondas Corales 2020. Gracias a todos, adiós. Adiós.